Con su permiso, senadora presidente. Compañeras, compañeros, estamos en este momento en el país en la implementación de una reforma educativa. Una reforma educativa que ha tenido sus complejidades, pero que ha planteado, a mi juicio, tres momentos que son muy importantes y que vienen al caso por lo que estamos discutiendo. Un primer momento es el ordenamiento del sistema educativo nacional. Y me parece que eso es imperativo, es importante que se haga, es importante que se realice, es importante que se lleve a la práctica en todo el país, no indiscriminadamente en algunos estados de la República, sino en todo el país, empezando obviamente por oficinas centrales, empezando por las secretarías o los institutos de educación en los estados y avanzando obviamente a todas las escuelas del país. Esto es importante porque había permisibilidad en el sector educativo prácticamente de todo. Había funciones que no correspondían a una institución sindical que desarrollaba la institución sindical y que metía en mucho conflicto y en muchos procesos difíciles administrativos a la propia autoridad educativa local. Entonces es importante este reordenamiento y me parece que la reforma educativa plantea de manera seria este tema y obviamente llamamos desde aquí a que este tema se siga trabajando de manera muy responsable. Una segunda parte de esta reforma es lo que tiene que ver con lo laboral. De facto se ha planteado un nuevo estatuto laboral. Esto hay que tenerlo presente, un nuevo estatuto laboral que es el que tiene incertidumbre a prácticamente todos los educadores del país. Se ha planteado en este estatuto laboral nuevo que la evaluación sea el elemento fundamental con el que los maestros de México puedan promoverse horizontal y verticalmente. Y la evaluación de facto no significa de ninguna manera que su resultado eleve la calidad de la educación, que es el elemento fundamental de los argumentos del gobierno federal para con la reforma. Hay muchos compañeros que ahora ya se evaluaron en el país y la sola evaluación no ha repercutido de ninguna manera en la calidad educativa. Ese argumento es falso y ese argumento me parece que es importante que lo tengamos presente porque creo que un tiempo más adelante, no hay ánimo ahora, es importante revisarlo. Este es un elemento también fundamental. Y hay una tercera parte de la reforma que a mi juicio es la parte medular. Es el análisis del modelo educativo. Parece que el gobierno federal ha aceptado ya que este debate se dé. Y este debate debe darse en lo posible, o es necesario que se dé, desde los educadores del país. Es importante que todos los maestros, desde todas las escuelas del país, puedan dar su opinión sobre lo que tiene que ver con una reorientación del modelo educativo. No es un asunto nada más de la currícula, de lo que se está enseñando, es muy importante, o de los materiales educativos con los que estamos enseñando, también es muy importante, pero también es importante discutir, poner a debate los principios y los valores de la educación, los fines de la educación, el modelo pedagógico y didáctico, la política educativa, la planeación educativa, la evaluación educativa, el financiamiento de la educación, el marco jurídico de la educación, la administración de la educación, el sistema de formación de docentes, que es algo que también tenemos pendiente, y los diversos niveles y servicios educativos que existen en el sistema educativo nacional. Este debate es, a juicio nuestro, el fundamental. Este es el real debate, es discutir la orientación que el modelo educativo de este país va a tener. Es ubicar los paradigmas y los perfiles de egreso que van a tener los estudiantes cuando egresen del sistema educativo nacional. No nada más en lo que refiere a la educación básica, por cierto, también debe darse en el sistema, en el nivel medio superior y también debe darse en el nivel superior. Acabamos de tener un foro con la Comisión de Educación y la NUIS, con la Comisión de Educación del Senado de la República en Xicoténcatl, y ahí virtieron varias opiniones especialistas, académicos, estudiosos, investigadores
del nivel medio superior y superior fundamentalmente, y la verdad nos han dejado con una gran tarea. Es importante regular la educación superior, pero también es importante tomar en cuenta las condiciones y la opinión que tienen los académicos del nivel medio superior y del nivel superior. No puede haber, pues, una reforma educativa de fondo sin la participación de los maestros de México. Y me parece que el gobierno federal está en las puertas para poder iniciar este proceso. Ojalá que pueda llevarse hasta las escuelas y que todos los maestros opinen sobre lo que ellos creen que tiene que jugar el papel, la educación en nuestro país. Y hoy aprobamos una modificación al calendario escolar. Hay quienes piensan que entre más días se encuentren los alumnos en las aulas, mayor va a ser la calidad de la educación. No, esto no es así, esto no es automático. La calidad de la educación está en razón de los elementos contextuales en los que se desarrolla el proceso de aprendizaje, el método que se emplea, los contenidos que se enseñan, las condiciones del aula, las condiciones de las comunidades, la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Son otros elementos. Y por último, concluyo diciéndoles a ustedes que el grupo parlamentario va a apoyar esta propuesta, que es una propuesta importante. El senador Romero Hicks ya ha dicho más o menos el proceso con el que fue consensada, pero concluyo diciéndoles que al enterarnos que había un recorte presupuestal de alrededor de 4,000 millones de pesos al sector educativo, al menos lo que tenemos que hacer es preocuparnos. Sí es cierto que esta es la reforma fundamental, sí es cierto que la educación es el factor que determina y detona el desarrollo de una sociedad y de un país. A nosotros nos parece muy complicado que los recortes alcancen al sector educativo, al sector de la salud y al sector del campo. Es importante revisar este tema de manera muy responsable. Vamos a votar a favor de esta propuesta los legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias.